Can Yaman anda solito por la vida y nadie entiende por qué. De repente el actor turco que antes era un imán para los escándalos y las novias, ahora se muestra tranquilo. ¿Qué le pasa? ¿Se cansó de la fama? ¿O hay algo más detrás de esa cara de aquí no ha pasado nada? Pues mira, yo estuve investigando y tengo información que te va a volar la cabeza. Todos hablan de su nueva etapa, de que quiere enfocarse en su carrera en Italia, de que está más maduro. Bla bla bla. Pero la verdad creo que tiene mucho que ver con ella, Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que estáis pensando. Pero no terminaron hace 1000 años. ¿Y por qué ahora? Pues porque parece que a pesar del tiempo, las heridas no han cerrado del todo. Ojo, que no digo que estén enamorados todavía, nada de eso. Pero sí creo que la sombra de su relación, y sobre todo de cómo terminó, le pesa más de lo que imaginamos. Para ser honestos, su ruptura fue un drama. Hubo rumores, pullitas y Can, que es un torbellino, pues tampoco se quedó callado. Demet, en cambio, siempre ha sido más reservada, más de dejar que el tiempo hable. Y creo que esa diferencia de caracteres, esa manera tan distinta de procesar el final de una relación, es justo lo que ahora le está afectando a él. Mucha gente dice que Can Yaman está súper enfocado en Hollywood, en triunfar, y por eso está así. Y sí, es parte de la historia. Pero si te fijas bien, cada vez que se le pregunta por Demet, por mucho que intente esquivar el tema, hay un tic, una microexpresión, algo que delata que ese capítulo no está cerrado en su cabeza. Lo que yo creo que está pasando es que ahora que está buscando un nuevo comienzo, una imagen más profesional, más seria, se da cuenta de que esa imagen de conquistador empedernido, de galán que va saltando de flor en flor, le está jugando en contra. ¿Y quién fue la que le dio una estabilidad y un cariño que muchos pensamos que él no supo valorar? Ahí está la clave. Piensa en esto, Demet Özdemir es ahora una estrella consagrada, con proyectos en marcha, con una imagen impecable. Y él, en cambio, está en una especie de limbo, intentando reconstruir su imagen en un mercado tan competitivo como el italiano o el estadounidense. Quizás se da cuenta de que en su momento tuvo algo muy valioso a su lado y lo dejó escapar por impulsos o por esa sed de fama que a veces nubla la vista. Y la soledad, chicos, no es solo no tener a nadie a tu lado. Es también sentir que has cometido errores, que has perdido oportunidades importantes. Y esa es la verdadera razón oculta, mi teoría, por la que Can Yaman anda tan pensativo. No es que no le salgan novias, eso es lo de menos. Es que se está dando cuenta de lo que perdió, y eso, créeme, es una soledad mucho más profunda. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el recuerdo de Demet Özdemir es lo que le impide a Can Yaman tener una nueva relación o simplemente está en un momento de reflexión personal?